Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el primer finalista de esta edición de la UEFA Champions League. Para sorpresa de todos, el Borussia Dortmund terminó imponiéndose al PSG, le ganó los dos partidos, el elenco alemán al conjunto francés, y es el primer equipo que irá al estadio Wembley el 1 de junio para intentar levantar la orejona. En un cotejo en el cual claramente los franceses fueron superiores, los alemanes aprovecharon su única posibilidad o una de las pocas situaciones que tuvieron para ponerse arriba en el marcador y después aguantaron como todo equipo germano que es muy sólido y que verdaderamente hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para llegar al duelo definitivo. Por el lado del equipo dirigido por Luis Enrique, una nueva decepción. Porque si bien es cierto que no se alcanzan todos los días las semifinales de la Champions, por el rival que les había tocado parecía que ser nuevamente finalistas de la edición estaba a la vuelta de la esquina, pero claramente no estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora tenemos un finalista que seguramente en primera instancia nadie hubiera predecido que se iba a encontrar en este lugar al término de esta Liga de Campeones, y veremos si el Borussia Dortmund puede terminar de dar el gran paso. Su competidor en la final no será para nada sencillo porque tendrá que verse las caras con los dos equipos con más victorias en toda la historia de la Champions. Empecemos. El Borussia Dortmund ha logrado llegar a la final del torneo sin hacer un derroche de dinero como sí lo han hecho otros equipos. Es cierto que la comparación no debería ser única con el PSG, pero en definitiva estamos hablando del conjunto al cual terminaron nivelando para alcanzar su tercera final de Champions. Por lo pronto, el Dortmund sabe perfectamente que para lograr levantar la orejona deberá dar un paso más. El gol de Mats Hummels a los 5 minutos del segundo tiempo enmudeció el Parque de los Príncipes y prácticamente dejó sin posibilidades al elenco de Francia de clasificarse a la final. Es cierto que todavía quedó mucho tiempo, pero la experiencia de algunos futbolistas del elenco alemán le jugaron a favor. Además de Hummels tuvo un buen partido el capitán Emre Can, también estuvo a la altura de las circunstancias Marcel Sabitzer. Marco Reus, quien ya anunció que no va a seguir en el elenco de Alemania, ingresando desde la segunda parte, también dio lo suyo, y en definitiva, en base a algunos rendimientos sostenidos, quizás no superlativos, valga la redundancia, pero en definitiva, el Dortmund terminó metiéndose en una nueva final. Será la tercera de toda su historia, ya lograron vencer en la edición 1996-1997 a la Juventus, temporada en la cual lograron levantar por única vez este certamen, mientras que en la edición 2012-2013, con un equipo que para muchos era infinitamente mejor a este, perdieron la final contra el Bayern de Múnich. Por lo pronto, la formación nos invita a pensar que con un equipo sostenido y con un rendimiento lo suficientemente bueno en la final pueden llegar a complicarle el encuentro al equipo al cual se van a enfrentar en ese 1 de junio en el estadio Wembley. Y digo esto porque lo más probable, sea quien sea el otro finalista, Real Madrid o Bayern Múnich, es que el Borussia Dortmund no sea el candidato a quedarse con el título. Gregor Kobel llegó para reemplazar nada más y nada menos que a Jan Sommer, que es un guardameta que ha estado a la altura de las circunstancias por mucho bajo los tres palos del elenco de Alemania. Los laterales son el noruego Julian Ryerson y el neerlandés Jan Madsen, dos futbolistas que verdaderamente no han tenido un recorrido importante. Ya en la saga central, hablando de Hummels, sí tenemos un futbolista con muchísima experiencia, acompañado del joven Niklas Schlotterbeck, que ha conseguido en esta última temporada robarle el lugar nada más y nada menos que a Niklas Süle, un jugador que por ejemplo estuvo representando a Alemania en la última Copa del Mundo. En la mitad de la cancha, Sabitzer y Emre Can forman una pareja de mediocampistas centrales muy pero muy sólida, y que en definitiva algunos hasta podrían considerarlos como la mejor pareja en esta UEFA Champions League. Recordemos que el Dortmund viene de 3 partidos con victoria, 2 ante el PSG y 1 nada más y nada menos que contra el Atlético Madrid, donde tenían la obligación de dar vuelta a la serie luego de la derrota en el Civitas Metropolitano, y estuvieron muy por encima de lo esperado. Después, en general, el Dortmund forma con 3 mediocampistas ofensivos, los que juegan por los costados son Jadon Sancho, que regresó del Manchester United y ha tenido un nivel muy pero muy bueno, el joven Karim Adeyemi y Julian Brandt, que con su pegada ha logrado ponerle la pelota en la cabeza a Hummels para el único tanto de partido. Mientras que el centro delantero es Niklas Füllkrug, y uno se pregunta, ¿y debe ser este el centroatacante titular? Porque en el banco está el neerlandés Daniel Malen, que pronto será el número 9 de la selección de Países Bajos, y está también Sebastián Haller, un futbolista francés que, si bien es cierto, ha
hecho menos de lo que se esperaba en cuanto a su carrera, no deja de tener una jerarquía bárbara. El croata Edin Terzic, el entrenador, ha logrado armar un equipo de verdaderos soldados y que están en la búsqueda de conseguir la segunda Champions en toda la historia del Borussia Dortmund. Volviendo a lo que fue este partido de vuelta, está claro que si hacemos un análisis riguroso de lo que fue el encuentro, la victoria del Dortmund termina basándose en un acierto enorme de la pegada de Brandt, el cabezazo de Hummels y lo mal que defendió esa pelota parada el PSG, y no tanto en lo que fue el desarrollo del partido. El conjunto local tuvo 30 situaciones para convertir, algunas verdaderamente muy claras. Es el primer equipo en los últimos 8 años que estrella 4 remates en los palos en un solo partido de UEFA Champions League, y si contamos los 2 palos que hubo en el cotejo de ida, estamos hablando de 6 situaciones verdaderamente muy pero muy claras que el elenco francés no pudo convertir como para volver a meterse en la serie. 180 minutos y ningún gol marcó el PSG luego de haberle marcado 6 tantos al Barcelona en los cuartos de final. Esto se explica de 2 maneras. En primera instancia, el Borussia Dortmund, más allá de que le hayan llegado mucho en este cotejo, es un equipo sólido y que una vez estuvo ganando el partido por 1-0 a los 5 del segundo tiempo, jugó a aguantar el resultado. Le podría haber salido bien como le podría haber salido mal. Ahí ya estamos hablando mucho con el resultado opuesto, porque si el PSG lo daba vuelta, el hecho de poner 5 defensores, que es lo que hizo el entrenador croata sobre el final del partido, y a lo mejor hubiera sido muy cuestionado, porque está claro que si el PSG marcaba 2 goles, daba vuelta el resultado y forzaba la prórroga, lo más probable es que los franceses hubieran estado mucho mejor parados que los alemanes en esa media hora que se hubiera disputado. Sin embargo, quedó lejos el PSG en el marcador porque tenía que convertir 2 tantos. El Dortmund jugó los últimos minutos sabiendo que tenía que defender, pero en definitiva jugó tranquilo porque sabiendo que si le metían un gol todavía clasificaba a la final. Seguramente habrá muchos más cuestionamientos de los debidos con Luis Enrique, con los jugadores del elenco de Francia, pero en definitiva se perdieron una posibilidad única porque el PSG no es de alcanzar las finales de Champions. De hecho solamente lo hizo en una oportunidad en la temporada 2019-2020 y fue una edición bastante extraña, aquella que se jugó en su totalidad los cuartos de final del adelante en Portugal por la pandemia de COVID, y teniendo en cuenta el rival, y uno creía que los dirigidos por Luis Enrique iban a hacerse fuertes en esta serie, sobre todo después de haber eliminado al Barcelona, pero el Dortmund lo jugó con el cuchillo entre los dientes y verdaderamente, más allá de que el PSG fue superior, porque si hacemos, como dije al principio, un análisis riguroso del partido, yo creo que el resultado termina siendo un tanto injusto. 69% de la pelota, por ejemplo, tuvo el elenco de Luis Enrique contra el 31% del conjunto visitante, y en general se sabía que si el PSG convertía un gol, la serie podía quedar más a favor del elenco anfitrión. Sin embargo, esto no sucedió porque hubo algunos puntos verdaderamente muy pero muy bajos, y del otro lado la experiencia le jugó a favor al Borussia Dortmund. Esto también lo podemos ver en el promedio de edad que tenían los dos equipos. Los 11 titulares del PSG promediaban un promedio de 24 años, siendo Marquinhos con 29 el más grande y Zaire Emery con 18 el más joven, mientras que por el lado del Borussia Dortmund los jugadores de menor edad eran Jan Madsen y Karim Adeyemi con 22 años y el más grande era Hummels con 35, sabiendo que también están Sabitzer y Emre Can con 30 y Nicolas Füllkrug con 31, lo que quiere decir que en general la experiencia terminó jugando a favor del Dortmund, yo creo que sobre todo en los últimos minutos del partido. Luis Enrique no pudo torcer la historia desde el banco de suplentes, ya era muy criticado con anterioridad. Veremos qué es lo que sucede con el futuro del actual DT del Paris Saint-Germain. Y el hombre que va a ser más cuestionado luego de este partido es sin lugar a dudas Kylian Mbappé. Ya había sido cuestionado fuertemente luego del primer partido de los cuartos de final contra el Barcelona, donde el elenco francés había caído por 3-2, después en la vuelta con 2 goles y el triunfo por 4-1 y la clasificación a semifinales terminaron siendo más buenos, por decirlo de alguna manera, los medios y los simpatizantes, los ultras del PSG, pero ahora verdaderamente me parece que le va a caer algo que no está escrito. Desde que ya se sabe que Mbappé no va a continuar en el PSG, la prensa y los simpatizantes franceses lo tienen básicamente en el punto de mira. En su momento, cuando Mbappé compartía tridente ofensivo junto con Neymar y Messi, era el más salvable de todos, hablando específicamente de estas dos partes, es decir, de los hinchas y de los medios de Francia, porque en definitiva era muy complicado saber cuál era mejor de los tres, pero como Messi y Neymar no tenían un acercamiento hacia esas dos partes, la realidad es que Mbappé era el que zafaba, pero desde que se anunció
anunció que no va a seguir, que el 30 de junio acaba su contrato formalmente. La realidad es que cada vez que tiene un partido flojo se le pega, creo yo, más de la cuenta. Más allá de que obviamente en los 180 minutos no pudo desnivelar, si había alguna posibilidad de que el PSG convirtiera algún gol era por Mbappé, porque el resto de los jugadores ofensivos no estuvieron a la altura. Barcola aflojó en la ida, Dembélé en general insinuó más de lo que verdaderamente hizo, Gonzalo Ramos jugó un partido flojísimo en este duelo de vuelta en el Parque de los Príncipes, y si bien Mbappé no pudo convertir goles, que es por lo que verdaderamente se lo termina analizando, porque es el máximo goleador del actual equipo y en definitiva termina siendo un futbolista más que importante. Marco Asensio tampoco pudo hacer de las suyas ingresando en la segunda parte. En esta oportunidad Luis Enrique ni siquiera decidió meter en la segunda parte a Randal Kolo Muani, un jugador por el cual el PSG pagó alrededor de 100 millones de euros, motivo por el cual la fe estaba totalmente puesta en que Mbappé pudiera lucirse, algo que finalmente no sucedió. Aún así, su trascendencia en el encuentro terminó siendo más relevante, no tanto por el resultado, pero sí por el hecho de que cada vez que agarraba la pelota tenía dos jugadores del equipo alemán rodeándolo. Esto no sucedía con ningún otro jugador del PSG. El resto tampoco estuvo a la altura. De hecho, el Paris Saint-Germain termina perdiendo la serie por 2 errores defensivos y 2 aciertos ofensivos del Borussia Dortmund, uno en el partido de ida y otro en el cotejo de vuelta. El otro que quizás estuvo a la altura haciendo unos buenos 180 minutos terminó siendo Vitinha, pero es un jugador que su buen nivel no va a traslucirse en el resultado. Para eso necesitaba el PSG claramente de Mbappé. Ahora, a la espera de lo que va a ser su llegada casi confirmada al Real Madrid, es cierto que el jugador nunca se ha manifestado al respecto y no lo va a hacer seguramente hasta que termine su participación en la Eurocopa 2024 con Francia. La realidad es que inicia un nuevo ciclo para Mbappé. Se termina una etapa en la cual individualmente ha estado muy por encima de lo que se esperaba, se ha convertido en el jugador, por lo menos a mi entender, más preponderante de toda la historia del Paris Saint-Germain, pero lamentablemente no pudo conseguir ese objetivo por el cual el PSG va a seguir luchando, pero esta vez sin su mejor futbolista, que es obtener la UEFA Champions League. En el ámbito local nunca ha habido dudas, el Paris Saint-Germain por muchas temporadas ha sido el mejor conjunto francés, pero a la hora de luchar por el título europeo siempre parece que le falta esa pizca de suerte y que el jugador más importante, en este caso Kylian Mbappé, termine rindiendo a la altura de las expectativas. El Borussia Dortmund es el primer equipo finalista de esta edición de la UEFA Champions League, un conjunto que verdaderamente seguro que en los prodes, en las quinielas previas, nadie ponía en la final del estadio Wembley del 1 de junio. Recordemos que el Borussia Dortmund integró en la fase de grupos la zona más complicada, junto justamente con el Paris Saint-Germain, a quien no le pudieron ganar en ninguno de esos dos primeros partidos, contra el Milan, un histórico de esta clase de competencias, y contra el Newcastle, un conjunto inglés que siempre terminan siendo equipos a los cuales los alemanes les termina costando bastante. Pero el Borussia Dortmund se terminó sobreponiendo a cada situación complicada que se le terminó apareciendo, finalmente por el hecho de que Alemania va a tener un cupo más producto de la Bundesliga en la siguiente Champions. Recordemos que en vez de 32 equipos van a ser 36. Ahora el Dortmund no tiene la obligación de ganar esta Champions para jugar la siguiente edición, porque marchan en el 5º lugar de la liga alemana y en principio clasificaban los primeros 4. Ahora clasifican los primeros 5, pero aún así, obviamente, quieren la segunda orejona de toda su historia.